Mi nombre es Erin Masque. En este momento me permito presentar el libro titulado Tierra y Carbón en la vorágine del Gran Magdalena, donde como introducción tenemos que existió una reconfiguración violenta del territorio a partir de la incursión de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a la disputa del control territorial y social de las guerrillas en la zona del Magdalena. Dicha incursión violenta en contra de los campesinos y parcelarios obligó el mercado violento de tierras y reforma de la propiedad. Estas acciones iban en función de proyectos mineros y acaparamiento de tierras por y para los paramilitares. De igual manera tenemos que la irrupción del carbón y el ingreso de las multinacionales en estos sectores, principalmente en el municipio del Toco, Platanal y Santa Fe, ubicado en la serranía del Perijá, eh, fue motivo suficiente para que los nuevos concentradores de tierra optaran por el mercado del despojo hacia una economía carbonífera, capturando el Estado para la transición del modelo económico eh, agrícola a un modelo económico basado en la minería, combinado de la violencia y el engranaje de aliados legales del paramilitarismo. Este informe principalmente busca divulgar los hechos vertiginosos que sucedieron en estos sectores con el fin de pronto de aportar algo a la reparación de las víctimas, debido a que actualmente no han tenido una respuesta veraz sobre la justicia, reparación y la garantía de no repetición. En el primer capítulo tenemos la tenencia de la tierra, la reforma agraria y el desarrollo carbonífero en el Gran Magdalena. En cuanto a la tenencia de tierra, describe la evolución como tal de este factor, donde en primer lugar escribe que los terratenientes y ganaderos afectados por la crisis del algodón encontraron en el carbón una tabla de salvación, posibilitando a los campesinos al labriego y pues a la extracción minera del carbón. De igual manera también suscita eh, el proceso organizativo de los labriegos del Platanal, de Santa Fe y el Toco en cuanto a la recuperación o a la reivindicación de la propiedad de la tierra, junto con la ANUC, que fue pues organizado por la reforma agraria del 60. Entonces en ese momento eh, entra la Fuerza Revolucionaria de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, presentándose como un respaldo a las aspiraciones campesinas, y que posteriormente impuso de forma violenta el poder y las decisiones que afectaron principalmente a los parcelarios, trabajadores rurales y terratenientes. Como epicentro de los hechos bélicos tenemos que ocurrió en el Magdalena Grande, que corresponde a todo el Caribe colombiano, que va desde el río Magdalena hasta la península de La Guajira, actualmente eh, de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Se ubican tres grandes yacimientos: el yacimiento de la Laguna, a cargo del grupo Prodeco; el yacimiento de la Loma, ubicado en Chiriguaná, a cargo de Drummond; y el yacimiento de la mina de subterránea de la Luna, a cargo de Sloanae. Eh, la ubicación de este departamento, de este sector, fue estratégico porque facilitó y motivó a los diferentes grupos a la disputa y el control sobre diversos intereses particulares y multinacionales, lo cual desencadena los diferentes hechos bélicos que se muestran. Entonces pues tenemos que con fronteras con Venezuela, fueron como zonas de retaguardia y refugio de todos estos grupos, y también utilizaban pues las fuentes y ríos para el flujo de estos grupos y para la protección y el control de estos corredores. En cuanto a la tenencia y concentración de la tierra en Magdalena Grande, tenemos que ha sido eh, un sistema hereditario de latifundios que posteriormente consolidaron un modelo de ganadería extensiva.
Por motivo de la política de inmigración empezaron a llegar muchas personas de diferentes países que promovieron la siembra del tabaco, la quina y el café, y que a finales del siglo XIX, con la llegada del Unity Fruit Company, emprendió una agresiva política de compra de tierras y procesos de prescripción de dominio con los que acumuló baldíos de la nación. Estos factores, como la monopolización de la tierra en cabeza de la multinacional y terratenientes, desencadenó los conflictos con colonos, campesinos y obreros que solicitaban 41.000 hectáreas y el reconocimiento del trabajo digno de sus labores, el cual estas multinacionales se negó a mejorar las condiciones laborales del movimiento sindical, lo que desencadenó en el año 1928 la masacre de las bananeras. En cuanto al inicio de la bonanza del narcotráfico, está muy relacionada pues con la reactivación de la industria bananera en el Gran Magdalena hasta su declive hasta finales de los 70 por la competencia de Frutera Sevilla, otra compañía que llegó a hacerle competencia a Fruit Company. En la década de los 60 se dio el auge del algodón y también el cultivo de la palma de aceite. En torno a esos desarrollos económicos se acrecentó la concentración de la tierra en los departamentos del Magdalena, protagonizado por las compañías terratenientes y ganaderos. La ley del 200 de 1936, aprobada en el gobierno de Alfonso Pumarejo, estuvo como muy de lado con los eh, terratenientes y los acaparadores de tierra, puesto que permitía pues darle crédito o título a los tierras baldías. Sin embargo, como respuesta de la ley 200, aparece la primera ley de reforma social agraria, que es la ley 135 del 61, donde se crea el INCORA, el órgano encargado de administrar y titular tierras baldías de la nación. De igual manera se fortalecieron las juntas de acción comunal, donde tenían la facultad de la conformación del campesino como sujeto colectivo y como interlocutor con el Estado. Sin embargo, esto estuvo muy marcada de acuerdo al cambio de la política y el gobierno en el país, donde posteriormente recrudeció la represión contra el campesinado, estigmatizando pues por las autoridades civiles y militares de ser cómplices y base de apoyo de la guerrilla. De esta manera, los concentradores de tierras en el Cesar y el Magdalena recurrieron a procesos de desalojos alentados por alcaldes y policías y a grupos armados conformados por vigilantes que desplazaron campesinos de las fincas, donde habían ya categorizado la población civil en tres formas: en la que apoyaba el ejército como listas blancas, la que apoyaba los grupos subversivos, que eran los listas negras, y las que tenían una posición indefinida, las listas grises. Hubo unas parcelaciones en la serranía del Perija cesarense, el Platanal, Santa Fe y el Tocó, como resultado pues de la crisis algodonera, pues originó una especie de relativización que acuñó la aparición de la guerrilla por una parte y posteriormente al del paramilitarismo. En los procesos de la reforma agraria, promovidos por campesinos que se quedaron sin trabajo por el declive del algodón, igualmente propietarios de tierra que se encontraban fuertemente endeudados y eran victimizados por la guerrilla, fueron los protagonistas de generar otras movilizaciones campesinas, a las cuales se unieron trabajadores algodoneros, organizaciones sindicales, indígenas, afrocolombianos y movimientos políticos como causa común y a luchar. Este desencadenó el gran paro cívico del Nororiente, el cual pues sus principales tesis eran las reclamaciones sobre el acceso a la tierra, condiciones laborales dignas, servicios públicos e infraestructura,
así como garantías al derecho a la vida violentado por los paramilitares locales. Por otro lado, tenemos que la producción y exportación del carbón en el Gran Magdalena estuvo muy relacionado con los hechos bélicos y masacres ocurridos en diferentes lugares, el cual pues eh, fue como la, la causa por el cual los terratenientes y multinacionales acapararon tierras con yacimientos. Entonces dice que el desarrollo carbonífero como tal comenzó con la puesta en marcha del Estatuto Minero del 69 durante el gobierno de Gerard Restrepo. Y de igual manera con el descubrimiento de la mina del Cerrejón en La Guajira. Como tal, la exportación de la minería o el carbón se da por, por el aumento de masacres, como ya lo habíamos dicho, el desplazamiento y despojo en el distrito minero de La Jagua. Este es como mirar aquí el, la desproporción que se presenta, pues eh, hay un incremento en las exportaciones de carbón, sin embargo no se presenta un mejoramiento en las condiciones de vida de los pobladores de los municipios. La extensión entre el derecho a la tierra del campesinado y el modelo de desarrollo rural es como eh, lo que impide de pronto y se manifiestan en la estigmatización del movimiento campesino. En el segundo capítulo tenemos la década del terror paramilitar, que va desde el 96 hasta el 2006. Aquí se consagra como tal las Convivir en 1994, lo cual revivieron con la licencia legal a los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensas, con intervención de las élites económicas, políticas, militares y narcotraficantes, lo cual se define como una alianza múltiple, siendo esta una maquinaria violenta al servicio del despojo de tierras de beneficiarios de reforma agraria en Magdalena Grande, debido a que los que realizaban protestas y reclamaban sus derechos y a la propiedad de la tierra eran considerados colaboradores de las guerrillas y por ende era objeto militar, lo que desencadena una serie de violencia contra los campesinos beneficiarios de la reforma agraria, señalados de ser colaboradores de la guerrilla bajo, y de igual manera aparece el bloque norte de la Autodefensa Unida de Colombia comandada por Jorge 40 bajo el discurso antisubversivo. La violencia sistemática, masiva y generalizada ejercida contra los campesinos sirvió para vaciar territorios y posteriormente permitió imponer el desarrollo económico por encima de los intentos de la reforma agraria. Estos hechos ocurrieron principalmente en La Serena del Perijá, municipios de Aracataca y Fundación. Entonces tenemos que dentro de los grupos armados están las guerrillas que hacían presencia en los municipios de Aracataca y Fundación, diversos frentes o grupos como el Frente Camilo Torres del ELN, Alfonso Cano, Iván Márquez, Solís Almeida, con el propósito de tomarse el poder, el cual con sus mecanismos estratégicos o su modo de operandi estaban basada en el secuestro. Como lo reportan, pues las guerrillas fueron protagonistas, cometieron 1.726 secuestros de los 2.622 ocurridos en el departamento. Luego corresponde el 62,8% del total secuestro desde 1980 hasta hoy. Por otra parte tenemos también la fusión de diferentes grupos, el cual
como el movimiento contrainsurgente de las guerrillas para ejercer una coerción privada al servicio de élites políticas y económicas y narcotraficantes principalmente. Es allí donde surge el fenómeno de la parapolítica, donde la penetración y transformación violenta y legítima de la política y la institucionalidad colombiana por la influencia de grupos paramilitares. Este fenómeno aparece o se ve claramente con la desmovilización de Jorge 40, la cual pues varios funcionarios públicos del Estado se vieron implicados en los diferentes actos bélicos, masacres y estrategias de despojo de los grupos paramilitares en estos sectores. De igual manera existió una figura importante llamada la Convivir, que era la cooperativa de vigilancia y seguridad privada, una figura aparentemente legal, pero que a fondo tenía pues relaciones estrechamente con los bandos criminales. Sin embargo, pues esta institución fue criticada por los y llevada a instancias de derechos humanos internacionales y nacionales, y que han mostrado que fueron médulas en la expansión y consolidación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Tenemos que fueron uno de los factores que ayudaron a estrechar los nexos entre los paramilitares y militares, y puesto que hubieron casos visibles donde los paramilitares le entregaban listas de personas que tenían que ejecutar y los militares le suministraban armas y municiones para dichas ejecuciones. Por otro lado tenemos también la llegada y hegemonía de las autodefensas unidas de Colombia en el Gran Magdalena, alianzas con el narcotráfico, desplazamiento forzado y despojo de tierras. También vinculado las Convivir, el negocio de las máquinas, las drogas ilícitas, la máquina de muerte y destierro, comandado por los hermanos Gil Castaños, se apropiaron del control de los cultivos en la bonanza marimbera de esta región. Aquí nos enfocamos principalmente en el bloque norte, comandado por Jorge 40. Entonces decimos que el principal modus operandi, el mecanismo utilizado por este bloque era los homicidios múltiples o masacres. Supuestamente buscaban romper la relación de la guerrilla con la población civil. Sin embargo, lo que se dio fue masacres a gran escala y el despojo de grandes extensiones de tierra para su acaparamiento y de igual manera interés sobre la tierra de las víctimas. Entre 1997 y el 2004 se incrementaron los desplazamientos masivos en la Sierra Nevada, igualmente en Ciénaga Grande y la Serranía del Perijá, a causa de las 8 masacres ocurridas en estos sectores, cual pues se caracterizaron por la crueldad y la sevicia de sus integrantes. Y durante este periodo fue catalogado como entre las 11 regiones del país con mayor población expulsada por la violencia generalizada y el conflicto armado. Los paramilitares, bajo la premisa contrainsurgente a la guerrilla, declararon varios sectores poblacionales como objetivos militares, argumentando que estos campesinos de estos pueblos eran colaboradores, tenían relaciones con las guerrillas, las cuales la mayoría de estos campesinos o víctimas fueron pobres. El objetivo principal de este bloque era vaciar el territorio. Como bien lo venimos diciendo, pues a través de amenazas, asesinatos selectivos y masacres en las fincas adjudicadas por el INCORA, tenían relaciones aparentemente legales
a la apropiación violenta de parcelas, puesto que tenían el aval de diferentes actores políticos públicos y también apoyaban a los congresistas para que le expidieran leyes y políticas nacionales para el saneamiento masivo del despojo. Obligaban a las personas de estas localidades a abandonar sus tierras, y quien se negaba era asesinado, como ocurrió con Navarro en el 2002. Se registra que el Platanal en San Agustín Codazzi fue el pueblo más victimizado del Cesar. En este capítulo del despojo del proyecto paramilitar de la Nueva Colombia tenemos como punto principal relevancia de ganaderos en la incursión de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y la confrontación del bloque norte. Contexto nacional sobre los patrocinios de sectores económicos en lo que se ha denominado la paraeconomía, acuerdos entre élites políticas y paramilitares para implantar el proyecto de la Nueva Granada, métodos de captura de las instituciones estatales para legalizar y sanear el despojo con beneficio propio y de usufructuarios de la violencia paramilitar, y finalmente cómo la cooptación benefició a ganaderos y empresas mineras a través de los casos de las parcelaciones. Empezando con el papel que jugaron los ganaderos, tenemos que Salvatore Mancuso Gómez fue el encargado de darles estatus social, buscarle apoyos entre las élites establecidas y emergentes y articular las diferentes convivir preexistentes en estos lugares. Eran proyectos que impulsaban las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, con pretensión a recuperar económicamente los territorios. En cuanto a los patrocinios o paraeconomía, tenemos que es la promoción y financiamiento de los grupos paramilitares por parte de bananeros, ganaderos, comerciantes, palmicultores, azucareros y compañías mineras, sean en bienes voluntarios o forzados, y esto en dinero o en especie. Tenemos que la parapolítica y el nuevo pacto social se basaba pues en el despojo de tierras sistemático que afectó a los más pobres que habitaban en territorios con abundancia de recursos naturales como el carbón, el petróleo y el gas metano asociado al carbón. Las tierras despojadas para los empresarios representaban la posibilidad de ampliar sus negocios. Los narcotraficantes podrían lavar su dinero y conseguir estatus social. Los militares reducían el riesgo de infiltraciones de la guerrilla, así como aislaba el acceso de bienes de guerras básicos. Como objetivo de los paramilitares era refundar la patria, las cuales estaban pues hechas a través de acciones de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas buscaban modificar desde adentro el régimen político de manera sistemática e influir en la formación, modificación e interpretación y aplicación de reglas de juego y de políticas públicas para obtener beneficios sostenibles para su propio provecho. A pesar de proponer una legalización y saneamiento del despojo para la Nueva Colombia, esta estuvo llena de artimañas políticas y económicas, las cuales cada decisión pues que se implementaba en aras de mejorar o de reparar los daños a los campesinos, desencadenaban nuevas formas de violencia, y como bien fue llamado una corrupción estratégica, pues basada en intereses poderosos, no solo legales, sino también ilegales y grises y opacos que se movieron entre la legalidad y la ilegalidad. En este año el Encoder estuvo marcada por escándalos de corrupción, pues casi todos los directores y funcionarios de esta institución de modo inoperante fueron envueltos en algún
tipo de malos movimientos. De igual manera, la falta de legitimidad y credibilidad que se debe en parte a la corrupción flagrante y cooptación por parte del paramilitarismo, a cuyo servicio estuvo la institución desde su creación, que fue en el año 2003 hasta el año 2010. Por otro lado, la ley de tierras, que abre campo hacia un nuevo campo de colombiano, reforma rural integral, como paso esencial para construir una paz estable y duradera con los planes de desarrollo con enfoque territorial de la reforma rural integral. Se pretende reformar el modelo del desarrollo rural. Las acciones de pronto del Estado en la legalización del despojo en las parcelaciones iban intrínsecamente relacionados con los grupos al margen de la ley, con los diferentes actores armados, por lo que muestran aquí de pronto en el caso de las parcelas del Toco, el Platanal y Santa Fe, muestran las estrategias para darle apariencia de legalidad con el concurso de servidores del INCORA y UNCEDOR. Era un refinamiento de las artimañas empleadas para legalizar tierras incoradas. De igual manera tenemos la legalización en el Toco, que fue un sitio de la serranía del Perijá. El proceso de adjudicación del Toco se reinició en el año 98, cuando varios de los parceleros se encontraban en situación de desplazamiento por los homicidios y amenazas del bloque norte. Aquí tenemos una pequeña cronología de esto, el cual empieza con el año de 1991, ocupación del Toco, en el 96 elección de parceleros del Toco y los reubicables en el Irán, en el 97 homicidios y desplazamientos y entrega del Toco en Cora. En el 98 reinicio del proceso de adjudicación y titulación a familias diferentes ocupantes iniciales. En el 2000 masacres de parceleros por parte de los paramilitares y compraventas y titulación familiares por terratenientes y ganaderos. En el 2003 embargo y remate de parcelas a favor del comandante Barbie. Y en el 2006 se cancela el embargo. En cuanto al saneamiento en Santa Fe y el Platanal, se dice que los empresarios y oportunistas se aprovecharon de la violencia para hacerse a parcelas a menos precio y transarlas por valores comerciales. Cabe recalcar que muchos terratenientes y ganaderos adquirían predios a muy costo valor o precio para vendérselo a las diferentes compañías mineras a precios 10 veces al mayor de lo que le costó. Fueron como unas prácticas que utilizaron para adquirir capital. Es bien entendible que como fueron grupos aliados entre los diferentes actores armados y servidores públicos, subsisten los altos niveles de impunidad, pues existen instituciones o organizaciones que le dieron apariencia de legalidad a la apropiación fraudulenta y violenta de parcelas de la reforma agraria de una parte de los que promueven el saneamiento masivo de la otra. Finalmente tenemos el tema sin garantías para la restitución y el retorno. Entonces prioriza las históricas tensiones entre los derechos a la tierra del campesinado y el modelo de desarrollo rural se exacerbaron con la incursión y consolidación paramilitar, las cuales se divide en buena fe exenta de culpa debida a la diligencia procesos de restitución de tierra que confluyeron de manera directa e indirecta la promoción de la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social, que fueron los tres pilares que manejó el Uribe, que posteriormente se les convirtió en el gallo de pelea. Entramos al tema del proceso de restitución de tierras debido al incremento de homicidios y amenazas contra los reclamantes de tierras. Entre las tareas pendientes de los mandatos de la Corte
constitucional aparece como un mecanismo para esclarecer la verdad de la magnitud y efecto de los abandonos y despojo de tierra ocurrido en el marco del conflicto armado y realizar un censo general de las tierras en riesgo o abandonos, tituladas o en proceso de titulación y su registro. Específicamente en el despojo del Magdalena Grande, los principales víctimas fueron beneficiarios como tal de la reforma agraria, masacrados masivamente en la revancha por recuperar tierras vendidas al ENCOR en Ecuador para adelantar proyectos agroindustriales y de gran minería. La desmovilización del bloque norte disminuyó la violencia en Magdalena Grande. Obviamente, se presentaron como la nueva generación del paramilitarismo. Se deriva del no desmantelamiento. En este punto pues, es importante precisar que a pesar de la demolición surgen otros nuevos grupos con el perfil del paramilitarismo, lo que explica que se deriva de del no desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley. Para ello no existe una investigación profunda ni una sanción a los responsables directos e indirectos. Básicamente en la restitución del parcelero del Toco, pese al homicidio de 13 de los 80 parceleros que ingresaron al Toco en 1991, el comandante Barbe continúa prófugo de la justicia. Muchas gracias.